encuentran en el templo, como aquellos que están con nosotros a través de la señal de Radio San Patricio y las redes sociales de la parroquia. Nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Amores, vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres voy cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Se ha venido a celebrar nuestra Eucaristía. Hoy la Iglesia recuerda a los mártires Cornelio y Cipriano, Papa y Obispo de nuestra Iglesia. Vamos a encomendarnos en esta Eucaristía a ellos por nuestro testimonio siempre de fe. Vamos a orar por quienes piden que oremos, que impongamos nuestras oraciones a tantos hermanos y hermanas que necesitan. También vamos a orar por nuestros bienhechores, orando por el Padre José Adolfo Gámez en su 9º y último día de novenario, y por Arnoldo Rivera en su primer año de fallecido. Para celebrar dignamente esos misterios, hermanos, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Y ahora les invito a que juntos oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo como abnegados pastores y mártires intrépidos a los santos Cipriano y Cornelio, concédenos por su intercesión fortaleza de ánimo y de fe para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Gracias. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud,
Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando a instancias del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Justas y verdaderas son las obras del Señor. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los que viven de acuerdo con Él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume y fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: deja a esta mujer. Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me lo ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, les han quedado perdonados,
porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a celebrar nuestra Eucaristía en este día en el cual hemos venido a adorar a Jesús sacramentado. Y agradezco pues a nuestros hermanos ministros extraordinarios de la comunión que pudieran en esta ocasión ayudarme a exponer a Jesús al inicio, a las 6, mientras pues celebrábamos la Eucaristía allá donde el Padre Filadelfo, en la colonia Costa Rica, apoyándolo a él. Y hemos escuchado la palabra de Dios y así somos testigos de los mártires de ahora, Santos Cornelio y Cipriano. Ubiquémonos allá al principio de la era cristiana, martirizados allá en el año 250. Y todo se debió que, debido a la violenta persecución de Decio, la sede papal queda vacante por más de 12 meses después del martirio del Papa San Fabián. Y es ahí, después de ese largo tiempo, donde es consagrado obispo el sacerdote Cornelio y el obispo de Roma. En la lista de la iglesia de los sumos pontífices es el número 21 de la iglesia. Y aquí en ese contexto debemos de ubicar al Papa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que él afronta? La persecución de la iglesia. Pero una persecución cruenta. Porque la persecución contra los cristianos se intensifica a tal punto de que el Papa es apresado y desterrado. San Cipriano, obispo de Cartago y que tenía una profunda amistad con el Santo Padre, llama la atención porque le escribe una carta felicitándolo, pero no es una carta de felicitación por ser el Papa o cosas que nosotros podemos felicitar en nosotros, no. La felicitación de San Cipriano al obispo Cornelio, al Papa Cornelio, es por haber podido ya gozar de la felicidad de sufrir con Cristo. ¿Qué cosa más rara? Felicitar a alguien por estar sufriendo por Cristo. Pero también lo felicita por la gloria de la iglesia, ya que ni uno solo de los cristianos había renegado de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se encuentra profundamente con Jesús, no reniega de su fe. El Santo Padre sufre tantas penurias, fatigas en su destierro, a tal punto que él fue decapitado, y así él muere por la causa de Jesús, decapitado. Y la amistad del obispo Cipriano fue el gran apoyo del Santo Padre y como defensor de la Iglesia contra el rigorismo de los novacianos. ¿Por qué resalto la vida de estos dos santos en esta ocasión? Porque ellos dedican todos sus esfuerzos a mantener viva la fe de la Iglesia tras la persecución. ¿Cuántas persecuciones no tenemos nosotros de parte del maligno? Quizás no tanto como la de aquel tiempo, que mataban por ser cristianos, que los perseguían a los cristianos. A nosotros no nos persiguen de esa forma, pero a lo mejor el maligno nos persigue de otras formas en las cuales por eso muchas veces a lo mejor uno dirá que tenemos tantas cosas por dejar de ir a la iglesia, hay tantos motivos por dejar de ir a la iglesia, o hay tantos motivos para abandonar la fe. Ahí la persecución nos ha llegado. La clave es ser firmes a ella. ¿Por qué?
Porque en una ocasión San Cipriano fue obligado a desistir de la fe. Fue obligado, como todos los cristianos, a que renunciaran de su fe. Pero no, él dijo no. ¿Por qué? Porque había encontrado a Jesús. Y en él había sido fiel. Y por eso se mantuvo firme. Y de la misma manera que su amigo fue decapitado. Traigo a esto por lo que también la primera lectura nos llama la atención, porque yo quisiera relacionarlo. Hoy el apóstol San Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos da una maravillosa enseñanza que, si bien es cierto, muchos la han dirigido para ver la disciplina propia de la vida sacerdotal, de los sacerdotes. Pero yo también quisiera que lo viéramos como una disciplina, ya que todos también formamos parte del sacerdocio de Cristo. En una primera parte, yo quiero leerles el numeral 24 de la Pastores Dabo Vobis, una carta de San Juan Pablo II para los sacerdotes, y en el cual San Juan Pablo II dirá, leo textualmente una fracción del numeral 24. Exige una relación íntima entre la vida espiritual del presbítero y del ejercicio de su ministerio. Espiritualidad y pastoral. Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Esta es la invitación, la exhortación que la Iglesia hace al presbítero en el rito de ordenación, cuando se le entrega las ofrendas del pueblo santo para el sacrificio eucarístico. Si en una ocasión hemos ido a una ordenación, el obispo le entrega el cáliz con vino y la patena con la hostia, con el pan. Ese es el momento clave de la que el pastor Dabo Vobis le indica, cuando se le entrega a él las ofrendas del pueblo santo. Y seguirá diciendo, el misterio cuyo dispensador es el presbítero es, en definitiva, Jesucristo mismo. Si bien es cierto, un presbítero es el dispensador de los misterios del Señor, dirá la pastora Dabo Vobis que es el mismo Cristo que los dispensa, o que nos los ofrece a nosotros, o que nos los da a nosotros. El misterio requiere ser vivido por el presbítero. Por eso exige gran vigilancia y viva conciencia. Y así el rito de la ordenación antepone a esas palabras la recomendación. Considera lo que realizas. Ya exhortaba Pablo al obispo Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti. Hasta aquí la cita que quiero de la pastora Dabo Vobis. Y en esa cita lo refiere a la vida sacerdotal, pero también a esa cita, la que hemos escuchado ahora, quiero que la refiramos entre todos nosotros. No descuides el carisma que hay en ti. ¿Ya? Y así lo dirá la carta. Voy a retomar nuevamente la carta. Y dirá, no descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando a instancia del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Pero quiero quedarme en la primera frase. No descuides el don que posees. Si usted ha podido venir a las asambleas sectoriales, recordará que estamos hablando de los laicos. Y en la asamblea de este mes hemos retocado ese punto de que todos los laicos son iglesia. Y por lo tanto, al ser parte de la iglesia, son enriquecidos con dones y con carismas. Por eso quiero relacionar la carta de la primera lectura de ahora con todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos carismas y dones, en la cual también el apóstol nos debe de recomendar, o nos recomienda, que no los descuidemos. ¿Qué dirá Jesús con aquella parábola? ¿Qué hizo aquel? Fue y los enterró. ¿Le fue bien a él? No le fue bien.
Se lo quitaron, se lo dieron al que tenía 10 y le dijo, perezoso. ¿Qué decíamos en las asambleas sectoriales? Que no, la vida del cristiano no es una vida de ociosos. Por eso la invitación es esta, a que no descuidemos los carismas que hay en nosotros, hermanos, no los descuides. El maligno va a querer arrebatártelos, el maligno va a querer que tú no los utilices. Ocúpalos. Y por eso viene bien la vida de Santos Cornelio y Cipriano. ¿Por qué? Porque ellos nos motivan a ocuparlos. Fíjense bien, la oración colecta nos ha dicho que la vida de estos mártires, Santos Cornelio y Cipriano, mártires intrépidos, nos concedan por su intercesión fortaleza de ánimo y de fe para trabajar con empeño por la unidad de la iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia a la que usted pertenece? Esa iglesia particular de la Arquidiócesis de San Salvador, pero más particular en esa iglesia suya que es San Patricio. No descuides el don que has recibido o el carisma que has recibido, no lo descuides. ¿Por qué? Porque debes de trabajar por la unidad de esa tu iglesia, San Patricio. Cuando el maligno quizás ha tocado el corazón de tantos para ya dispersarse, para alejarse, para renegar de su fe, hoy nosotros no. Con San Cipriano y San Cornelio, que nos dé la fuerza y la valentía de poder tener ese ánimo y esa fe para trabajar por la causa del Evangelio. Ave María Purísima. Y ahora oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, los dones que tu iglesia te presenta al conmemorar el martirio de los santos Cornelio y Cipriano, ya que esta Eucaristía, con la que ellos les dio valor para morir por Cristo, nos dé a cada uno de nosotros fortaleza para vivir como cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre de los gloriosos mártires Cornelio y Cipriano, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, es sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío, mi Dios y mi todo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, su Santidad Francisco, con nuestro obispo José Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, encomendando al Padre José Adolfo Gámez y también a Arnoldo Rivera. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Romero, San Patricio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos pidiendo la paz. Digamos todos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a participar del banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, guarde nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Para los hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente y los que están desde sus hogares a través de la señal de Radio San Patricio y las redes sociales de la parroquia, les invitamos a cerrar sus ojos y a hacer juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a abandonarte ni a separarme de ti. Ángeles y serafines, hagan que adore a Jesús sacramentado, a quien acabo de recibir. Amén. A los hombres amo Dios como a nadie amo jamás. De la mano Él nos conduce y Él nos en la oscuridad. Cuando partimos el pan nos une la caridad. Es el pan de la amistad, el pan
racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos su cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos su cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos su cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos su cuerpo formarán. Oremos. Concédenos, Padre, por este sacramento que hemos recibido, que a ejemplo de los santos Cipriano y Cornelio, y llenos de la fortaleza de tu Espíritu, demos fiel testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludamos y nos encomendamos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres. todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros y concédenos la paz. Feliz noche para todos. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús, eres siempre mi dicha y mi